Biblias, la espada del Espíritu. Y vamos a ir al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 61. Libro de Isaías 61. Mientras están yendo a ese libro, estamos preparándonos para la palabra. Quiero dar un testimonio, un reporte de cómo esta semana tuvimos una semana excelente en nuestros grupos. Prácticamente la asistencia ha incrementado harto. Esta semana tuvimos un total de 83 personas en nuestros grupos. Tuvimos 12 visitantes, 4 sanidades. Así que el Señor está haciendo cosas grandes por medio de nuestros grupos, y lo que necesitamos es creer en la visión que Dios nos ha llamado, la visión de llevar su palabra por toda tierra, por toda nación, por toda nacionalidad, así sea en inglés, así sea en español, y Dios está haciendo cosas grandes por medio de eso. Amén. Y vamos a continuar viendo el poder de Dios por medio de estos grupos. Tenemos que creer que Dios puede hacer cualquier cosa, no solamente en la iglesia, sino en la calle, en nuestros hogares. Como dije, Dios está haciendo hasta milagros en estos grupos, así que continuemos conectándonos. Los jueves nada más de 7:30 a 8:30. Ahora que estamos comenzando el año escolar, es perfecto la hora, es perfecto el tiempo. A las 8:30 usted puede salir para su casa y tener a sus hijos en cama antes de las 9. Y yo tengo 3 hijos, incluyendo un bebé de 7 meses, así que yo sé lo que significa. Sin embargo, ya lo hemos probado y sabemos de que los niños van a estar ok con esa clase de horario, y al mismo tiempo están teniendo la experiencia de vivir el evangelio como el Señor nos lo dejó, de que podemos reunirnos en casas, de leer la palabra, de tener confraternidad. Usualmente en los grupos se unen con otros niños, y eso ha sido una bendición en toda dimensión, en toda forma. Está prosperando y bendiciendo el cuerpo de Cristo. Está bendiciendo mi hogar, está bendiciendo mi familia también. Así que continuemos conectados con estos grupos. Tenemos ahora 8 o 9 abiertos, incluyendo en Boca Ratón hasta la Pequeña Habana. Así de que podemos cubrir cualquier área, y lo ideal es que siempre haya uno cerca a usted. Usted no debe manejar más de 10 minutos para llegar a uno. Gloria a Dios. Vamos a Isaías 61, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Este es prácticamente una escritura sobre el Señor Jesús. Otra vez dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Verso 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán
los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. Puede sentarse, mi hermano y hermana. Hoy quiero hablar sobre esto: libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Jesús, en un momento en su tiempo en la tierra, entró a un lugar, tomó el libro de la ley, abrió la escritura justamente a Isaías 61 y empezó a leer esta porción de escritura que acabo de leerles a ustedes. Jesús, antes de que fuera reconocido el Mesías, antes de hacer milagros, antes de declararse el Hijo de Dios o el Mesías o Dios en carne, tomó este libro, leyó esta porción de escritura, cerró el libro y luego dijo: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros ojos. E inmediatamente quedaron confundidos y enojados. Ese fue el momento donde comenzaron a enojarse con él. ¿Por qué? Porque este hombre está diciendo de que esta escritura es sobre él. Y ellos sabían que era una escritura mesiánica, hablando de lo que el Mesías iba a hacer. Y Jesús les dejó saber: hoy esta escritura se ha cumplido en vuestros ojos. ¿Qué parte se cumplió? De que aquí está el que el Señor ha llamado para hacer todas estas cosas. Aquí está a quien el Señor ha levantado para abrir las cárceles, sanar enfermedades, hacer milagro y sacar a todos los cautivos de su prisión. Dios ha llamado a este Mesías para darle libertad a los cautivos. Cuando el mundo en el que llegó Jesús era un mundo lleno de oscuridad, no muy diferente al día de hoy. Cuando llegó Jesús, las cosas cambiaron. Si usted es una persona que ha estudiado la Biblia un poquito y ha estudiado la palabra de Dios, usted puede analizar de que en el Antiguo Testamento no hay manifestaciones de demonios. En el Antiguo Testamento ningún profeta echó fuera demonios. Ningún profeta andó por la calle echando fuera todos los espíritus y demonios de las personas. Es más, no habían estas clases de manifestaciones. ¿Saben por qué? Porque el mundo le pertenecía a Satanás. Él es llamado hasta que Jesús vino como el Dios de este mundo. Todo era el dominio de él y lo tenía bajo control. Lo único que Dios estaba quitando de su mano era Israel, en el sentido de que Israel era para el Señor, dedicado al Señor. Las otras naciones eran paganas, la idolatría era grande, el paganismo abundaba por todas las naciones. Es más, abundaba tanto que convencían a Israel de vez en cuando a irse al paganismo y adorar estatuas y adorar dioses ajenos, adorar cosas hechas con las manos de los hombres. Y de repente llega un cambio en el tiempo. Jesús entra en esta tierra, Dios manifiesto en carne entra a esta tierra, y inmediatamente empezamos a ver algo que nunca vimos: manifestación de demonios por todo lado. Los demonios empezaron a rebelarse, corrían a Jesús a decirle: ¿por qué has venido ahora a atormentarnos? Los demonios se atormentaban solamente con que Jesús iba caminando al lado de ellos. ¿Por qué de repente hay tanta manifestación de diablos y demonios? ¿Por qué de repente hay tantos demonios por todo lado? La verdad es que siempre estaban, solamente que no tenían quien los dominara. Hasta que llegó Jesús, la luz del mundo, y empezó a alumbrar esa luz, y toda la oscuridad empezó a revelarse. Todo lo que estaba escondido empezó a hacerse visible. Y empezó el Mesías a liberar a los cautivos. Cautivos de espíritus de enfermedades, espíritus de suicidio, espíritus de violencia, espíritus por todo lado, que empezó a echar afuera. Después de eso, Jesús agarra a sus 12 discípulos y les dice: vayan y sanen, prediquen y echen fuera demonios. Mandó a sus discípulos a hacer lo mismo por todo Jerusalén e Israel, y iban los discípulos haciendo lo mismo. Es más, en una ocasión vinieron corriendo y le dijeron al maestro: Jesús, hasta los diablos nos obedecen. Cosa antes que no sucedía, que un demonio obedeciera a un hombre. Hasta los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre.
Estaban en un éxtasis regocijado. Y Jesús les dice: no se regocijen porque los demonios se sujetan a ustedes, mas regocíjense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Les dijo, esto no es lo más grande en su vida. Sin embargo, después de aclararles sus prioridades, de que lo más importante es que están en el libro de la vida, no son unos Ghostbusters andando buscando demonios por todo lado, no. Le dijo, ese no es el enfoque. Sin embargo, luego les dijo, cuando ellos volvieron, les dijo esto: yo vi a Satanás que caía del cielo como rayo. ¿Sabes qué le está diciendo Jesús? Mientras ustedes estaban allá afuera, predicando, echando fuera demonios, sanando a los enfermos en mi nombre, el reino de Satanás estaba cayéndose. Porque el verbo usado por Jesús en el griego no está hablando de un evento pasado, sino está hablando de lo que estaba sucediendo en el momento. Yo veía, es más literalmente, yo veía a Satanás que descendía como un rayo del cielo. Cuando, mientras ustedes están haciendo lo que yo les envié a hacer, a predicar la palabra, a echar fuera lo que haya que echar fuera. Amén. Lo que pasa es de que en el mundo en que vivimos, me estoy adelantando un poco, los demonios son refinados. Sí, ustedes están aislados. Mucha gente me ve ir a mí, demonios. Lo único que usted tiene que hacer, un día, compre un tiquete y váyase para la India. Y luego dígame si hay demonios o no. Eso es todo lo que tiene que hacer. Cuando usted llega a la India, usted va a ser recibido en el avión con demonios ahí mismo en su puerta. Va a tener gente caminando como un animal en las 4 piernas, así como si fueran 4 piernas en su espalda. Entonces todo esto lo hemos visto alrededor del mundo, en otras partes, en países como Haití, en países donde abunda la hechicería. En Brasil, en diferentes partes de África, usted va y usted ve manifestaciones grandes de este mundo oscuro que todavía existe. El que pasa es que en Estados Unidos todo está refinado. ¿Sabe por qué los demonios son refinados en Estados Unidos? Porque si no se refinan, terminan en el manicomio. Aquí hay un sistema. Si tú estás fuera de línea, dices, oye, tienes que irte para el doctor. El doctor te manda para el psiquiatra. El psiquiatra te droga, o para que no siga actuando extrañamente. Y luego terminan los que también poseídos, terminan donde sea. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Todas estas cosas, y yo entiendo que hay muchas desórdenes mentales, pero lo que pasa es que en Estados Unidos todo se ha vuelto político. Hay que tener cuidado. No queremos ofender a nadie, porque de pronto hay un espíritu lidiando contigo. Cuando yo vine al Señor, yo fui a un psicólogo y iba a ir a un psiquiatra y me iban a decir que era esquizofrénico. Eso era mi receta. ¿Por qué? Porque estaba escuchando voces. Y entonces empiezan a recetarte y hablarte y tratar de entrarte en una psicología de cómo lidiar con esto. Hasta que alguien me dijo, mi acupunturista me dijo, tú necesitas ir a la iglesia. Eso es lo que él me dijo. No hay nada más que yo pueda hacer por ti. No hay nada más que nadie pueda hacer por ti. Tú necesitas ir a la iglesia. Porque hasta estas personas, y este era un chino, imagínate eso. Aquí mismo en Silver Lakes era mi acupunturista, donde iba acá todas las semanas, que estaba ya perdido, estaba tomando pastillas. Y de repente yo decía, esto no se va a curar, esto nadie lo puede curar. Y de repente, cuando me empezó el Señor a llamar y a darme cuenta de que esto era algo espiritual, que había una opresión, que el mundo espiritual era real, algo que yo no conocía ni reconocía, que el diablo era real, que las voces que estaba escuchando eran demonios tratando de oprimirme y llevarme a hacer cosas inauditas. ¿Y qué sucede después de que hubiera cometido, en mi caso, en muchos casos, mucha gente termina en la cárcel? Y ya, el espíritu hizo lo que quería hacer. Es como el muchacho que hizo la masacre en Aurora, que mató en la película de Batman a todas esas personas. ¿Qué dijo él?
una de las cosas que dijo es que ni me di cuenta. Como yo ni siquiera sé lo que pasó. El diablo sabe lo que pasó. Y esas personas terminan, sí, ya está en la cárcel de por vida. El enemigo cumplió lo que quería cumplir. Y como él, hay muchas personas opresionadas, poseídas, dominadas por espíritus que los llevan a hacer masacres, acciones inauditas y cosas. En este país también están. Lo que pasa es que ha sido un tema politizado, donde las cosas hay que hablarlas correctamente. Había un masacrista de esto, no sé si es el mismo de Aurora, porque estaba un poquito confundido con la historia. Si no es ese, era otro, que ya estaban defendiéndolo, diciendo que la razón que hizo tales acciones es porque estaba frustrado de que él quería ser una mujer. Entonces hay una rabia dentro de él que necesita expresarla de alguna forma. Puede ser con una metralleta y yo quiero ser mujer. Eso es lo que la psicología de hoy nos va llevando a tratar de aceptar cosas y aceptar y aceptar y aceptar y no hay fin a esto. Y lo que pasa es que otros países que son más pequeños, menos desarrollados, menos élites, simplemente le dicen esos son demonios. Es la única forma como lo tratan en realidad, y pueden de verdad decir aquí hay un problema espiritual, lo que sea. Pero en este país todo es político, todo. Hay que tener cuidado, no se puede decir esta palabra, no se puede decir esta palabra, no se puede decir esta palabra. Hay que tener cuidado con todo, que nadie se ofenda. Ni siquiera queremos ofender a los masacristas, a los serial killers. No podemos ofender a nadie. Si no, en este país estamos llenos también de opresión espiritual, manifestaciones diabólicas. No es normal que un padre mate a su hijo, recién nacidos, bebés. No es normal que estas cosas ocurran. Si queremos llamarlo que hay frustraciones psicológicas, puede llamarlos como quiera, pero yo sé que Jesús sabe cómo lidiar con esos problemas. Y Él lo lidió de la misma forma como lidió conmigo. Amén. Cuando simplemente en el momento donde esas voces de suicidio querían tomar control de mi vida, el Señor entró en mi auto y se fue todo. Absolutamente se fue todo. Y la voz del Señor vino, trajo luz, trajo claridad, y simplemente me dijo: ve a mi iglesia ya. Él sabe cómo lidiar con estas cosas. Él trata con lo que el ser humano no ve. Y en los tiempos de Jesús, Él lo hizo. Por todo lado que iba estaban los opresos, los opresionados, los afligidos, los encarcelados por diferentes espíritus en la tierra. No todo el mundo estaba presionado por espíritus, no todo el mundo tiene diablos. No, absolutamente no. No se trata de decir: ay, yo estaba poseído. No. Hay diferentes cosas entre posesión a opresión. Como decir, una persona que empieza a escuchar voces de suicidio, y que suicidio todos los días, sueña suicidio, se levanta suicidio, en la noche suicidio. Así funciona. Esa gente no se levantó un día y dice: oh, qué día tan bonito, ¿sabes qué? Hoy me voy a acabar con mi vida. Así no son. Los únicos que son así son los del Medio Oriente, que se levantan, los radicales islámicos se levantan y dicen: hoy es un buen día, hoy voy a recibir 72 vírgenes en el cielo, gloria a Alá. Simplemente tengo que amarrarme un detonador en mi cuerpo y en la gloria, en la playa con 72. Porque eso es lo que les promete el Corán. Entonces ellos es el único grupo que lo hacen con gozo y con pasión. Lloran antes de hacerlo, de la emoción, que están a punto de ver esto, lo cual nunca lo llegan a ver, porque es mentira del enemigo. Sin embargo, las personas, si usted alguna vez ha escuchado de alguien que se suicidió, usted sabe que esa persona estaba mal, estaba grave. No lo pudieron ayudar ni aquí ni allá, ni por aquí ni por allá. ¿Qué era? Son espíritus que empiezan a hablar y opresionar y tratar de controlar y tratar de empujarte a hacer lo incorrecto. Eso todavía existe en el mundo en que vivimos.
Hay personas que no tienen paz. Hay personas que están afligidas, abatidas, dominadas, combatidas por la oscuridad. Si usted sabe y aún cree en la oscuridad. Entonces Jesús manda a sus 12 discípulos, vayan por todo el mundo, y usted nota que siempre que los enviaba no era solamente a predicar, era a sanar y a liberar. El problema de hoy en día es que solamente enviamos a predicar. Ese es el problema del 2015, de que la gente nada más está escuchando teoría, literatura de un libro, y no están viendo el poder de Dios. Así que no solamente necesitamos que el mundo escuche sobre Dios, sino que vean a Dios en acción. Que vean que Dios es real, que su poder aún está operando en este día y en esta hora, que aún está sanando, que aún hay milagros, que aún está su manifestación en la tierra, porque Él aún lo está haciendo. Amén. Y eso es lo que el mundo desea y tiene sed. La pregunta es: ¿a quién va a usar Dios? ¿A quién? A ti. Cada uno de ustedes. Pero yo llevo un día en la iglesia. Es suficiente. Es suficiente. Dios no necesita. Es más, si te quedas mucho en la escuela te vas a podrir. Sí, no nos podemos quedar mucho en la escuela de aprendizaje. Tenemos que salir a actuar, teniendo fe, creyendo. La mujer samaritana se encontró con Jesús en el pozo de Jacob. Jesús le reveló que Él era el Mesías. Ella dijo: tú eres el Mesías. Y Él dijo: así es. ¿Sabes qué hizo esa mujer? Soltó su balde de agua, corrió al pueblo y empezó a evangelizar a Samaria. Ella sola, sin la ayuda de nadie. ¿Por qué? Él solamente tuvo un par de horas con Jesús. Eso es todo. Y años después llegó Felipe el evangelista a Samaria. Estaba listo el campo. ¿Por qué? Porque una mujer samaritana lo había preparado. Y el evangelista empezó a hablarles y todos creyeron y se bautizaron. Amén. ¿Por qué? Porque Dios usa a la persona que quiere, que desea, que cree en el Señor, que Dios puede. Y ese es el problema, que nos estamos aislando de esa otra parte del evangelio. Jesús luego envía a 70 a hacer lo mismo: predicar, sanar, echar fuera demonios. Luego envía a todos los 120 en el día de Pentecostés: vayan por todo el mundo, prediquen ahora, no solamente en Jerusalén y en Israel, sino en Samaria, en Judea, en toda la tierra. Empiezan a predicar la palabra, a sanar, a echar fuera demonios, a levantar hasta los muertos. Lo que haya que hacer, que suceda. Amén. Entonces, antes que esto sucediera, el Señor Jesús se lleva a sus 3 discípulos más cercanos, a Pedro, Juan y Santiago. Se los lleva al monte de revelación, el monte de transfiguración. Esto es en el libro de Marcos capítulo 9. Jesús se los lleva a la montaña, y en la montaña Él se les revela de que Él no es solamente un profeta, que Él no es solamente un rabí o un buen maestro, sino que Él es el Mesías, que Él es el Señor de la gloria. La Biblia dice que su rostro iluminó como el sol, y sus vestiduras también se iluminaron como el sol. Y de repente ellos quedaron atónitos, porque vino una voz del cielo y dijo: este es mi hijo, escúchenlo a él. Y de repente se levantó Pedro y dice que vio solamente a Jesús. Venían con una revelación grande de que este es Dios manifiesto en carne, de que este es el poder verdadero. Jesús se le reveló a él de una forma como Él se empieza a revelar a cada uno de nosotros. Porque hay veces nosotros nada más creemos que Jesús es un buen maestro. Hay veces pensamos: Jesús es un buen rabí, un buen ser espiritual, un buen ser religioso. Pero dice: no soy solamente eso. Yo soy Dios manifiesto en carne. Yo soy el Mesías. Yo soy todo
Toda la deidad de Dios está aquí presente delante de ti. Oh, aleluya. Por eso, si tú lees la palabra conmigo y si has llegado a leer una escritura como esta, Jesús se le reveló a él de una forma que muy pocos empiezan a conocer. Jesús se le reveló a él como la imagen de Dios. Digan imagen. Imagen de Dios. Porque eso es lo que Él es. Él es la imagen visible de Dios. Y en este monte de transfiguración Él les mostró esta imagen. Porque cuando vino el trueno, cuando vino la voz y se levantaron, no vieron a nadie más. ¿Quién está? ¿Quién está hablando? Y dice que vieron solamente a Jesús. Y esto es en Colosenses capítulo 1 versículo 14. Mira lo que dice la palabra, Colosenses 1:14. Hablando de Jesús, del Redentor, la palabra de Dios nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, la sangre de Cristo, el perdón de pecados. ¿Por quién? Por medio de Cristo nada más. Esa es otra enseñanza, convencernos de que somos pecadores. Oh, aleluya. Eso nos requiere 3 horas de estudio para poder convencernos de que yo tengo pecado. En el mundo en el que vivimos tan refinado, también no es políticamente correcto tú decirle a alguien que es pecador. What? You talking about me? Yo soy pecador. Así es como, sí, ¿sabes cómo nos lo decía Jesús? Tú eres un pecador. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Y sabes qué tan fácil es ver si somos pecadores? Levante la mano el que nunca ha dicho mentiras. Nunca, jamás. Ok, vamos a poner más fácil. Levante la mano el que este año nunca ha dicho una mentira. Amen. Yo tampoco la estoy levantando, si se da cuenta, ¿no? Que nunca ha dicho una mentira este año. Que nunca ha hecho nada malo este año. Usted nunca, déjeme hablarle a los hombres, nunca ha tenido un pensamiento de ninguna otra mujer en todo su matrimonio. Levante una mano. Puedo entrar más a profundo para darnos cuenta que somos pecadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la carne. La carne. No podemos dominarla todo el tiempo. Y los pensamientos aún menos en el mundo de los pensamientos, ¿verdad? Hay pensamientos que vienen y usted dice, wow, ¿de dónde salió todo esto? Hay otros que dicen, uy, wow. Todo depende de qué lado quiere usted estar de la moneda. Pero todos somos pecadores y por eso todos necesitamos el perdón de pecados. Necesitamos la sangre del Cordero. Amén. Y eso aplica tanto a hombres como mujeres. Todos hemos pecado. Es más, la Biblia dice eso, porque todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos. Todos. Todo el mundo ha fallado. Y hemos en algún momento caminado de una forma inadecuada moralmente. Entonces Jesús es la respuesta, ¿verdad? Ahora, ¿quién es Jesús? Versículo 15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. Ese es tu Jesús. La imagen, digan imagen. Imagen. Cuando vayas al cielo, Él es la imagen. Cuando veas el trono, Él es la imagen, ¿verdad? Vas a ver la imagen de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Y también Él es el primogénito de toda creación. Y no solamente eso, sino mira lo que dice el versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para Jesús. Entonces no me digas que Jesús no es el Todopoderoso. Oh, aleluya. Él es la imagen del Padre en la tierra. Tú nunca vas a ver otra imagen en Dios que no sea Jesús.
Nunca vas a poder separar a Jesús del Padre. Nunca vas a poder separar a Jesús de la gloria de Dios. Nunca. Una vez los discípulos trataron de hacerlo y le preguntaron a Jesús: muéstranos al Padre. Y Jesús se volteó y dijo: ¿tanto tiempo he caminado contigo, Felipe, y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué dices muéstranos al Padre? Él es la imagen que vamos a ver por la eternidad. La imagen, la gloria de Dios es Jesús. Oh, aleluya. Así que cuando tú estás clamando ese nombre, tú estás clamando todo el poder, toda la autoridad, toda la deidad del Dios Todopoderoso. Entonces aquí Juan, Pedro y Santiago bajan del monte de transfiguración, conociendo esto que te estoy hablando hoy, de que este es, el que era y el que ha de venir, de que este es el primero y el último, el alfa y la omega. Ellos vinieron convencidos ya. Me imagino que atónitos bajaron de ese monte. Y de repente se encontraron con esto en Marcos 9, versículo 14. Y dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud. Bajaron del monte, vieron una gran multitud de ellos y escribas que disputaban con ellos. Vieron un argumento. Bajaron de la gloria y llegaron a una contención que estaba sucediendo allá abajo, con el resto de los discípulos, los escribas y otras personas. Y estaban discutiendo, estaban peleando. ¿Por qué? Por lo que seguía. Versículo 15 nos dice por qué estaban peleando. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Verso 16 dice, y él les preguntó: ¿qué están discutiendo? ¿Por qué están peleando? Verso 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti a mi hijo, y que tiene un espíritu mudo. Tiene un espíritu que lo tiene oprimido. Versículo 18. El cual donde quiera que le toma le sacude, echa espumajar, o sea, espuma por la boca, cruje los dientes, se va sacando. Y dije a tus discípulos que lo echasen afuera y no pudieron. Lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Y entonces aquí es donde Jesús responde. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de qué? Soportar. Mira lo que dice Jesús. Dice: oh, Jesús es amor. Él nunca dice algo así. Ya lo dijo. Está escrito. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿hasta cuándo os he de soportar? Porque tenían un problema. Y este es el problema, se puede decir, más grave que Jesús ve en su iglesia y en sus hijos. Generación ¿qué? Incrédula. En el libro de Mateo dice otra palabra, le adhiere: generación perversa e incrédula. Perversa. ¿Sabes por qué uso la palabra perversa? No es porque estaban en pecado, estaban borrachos, estaban robando. No, esa no es la aplicación de la palabra perversa ahí. La razón es que esa palabra perversa significa algo que está torcido. Generación torcida. Dice: ¿pero qué está torcido? Tu fe está torcida. ¿Por qué? Como un escritor escribió una vez, dice que la razón que Jesús los llamó perversos a sus discípulos es porque ellos no creían que Dios podía hacer ese milagro por medio de ellos. ¿Qué quiero decir? Tú puedes creer que Dios hace todas las cosas, ¿verdad? Tú puedes, en teoría, tú dices: Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe, Dios creó los cielos y la tierra, Dios sana cualquier enfermedad, ¿verdad? Ok, ahora impone tu mano y hazlo. Entonces ahí es donde la fe se tuerce. Es como tú agarras una manguera y la aprietas así y ya no sale nada más. Y eso es lo que él estaba viendo en sus discípulos.
Ustedes están torcidos en su fe. No creen que yo puedo hacer esto por medio de ustedes. No tienen fe de que esto puede suceder ahora mismo. Imagínate tú en un lugar aquí, ¿cuántos profesan ser seguidores de Cristo? Levanten una mano. Usted profesa, dice: yo quiero a Cristo, amo a Cristo, soy seguidor de Cristo. Ok, casi la mitad, gloria a Dios. Menos mal, pensé que iba a ser menos de la mitad. Ok, usted por alguna razón, usted profesa: yo quiero a Cristo. Ok, si usted se encuentra en un lugar donde alguien viene a usted y le dice: mi hija tiene esto, puedes orar por ella. Ya mismo, aquí en el restaurante, sí, por favor, es una emergencia. Ya mismo, sí, ya mismo. ¿No puedo llamar al pastor? No hay tiempo. Sí, puedes, por favor. ¿Tú eres cristiano? Sí, ora, por favor. De repente sus discípulos se cruzaron. Pero este demonio está muy grande, muy fuerte. Eso es muy fuerte. Esto es otra categoría. Eso es lo que ellos estaban debatiendo. Y Jesús les dijo: no. ¿Por qué actuaron de esa manera? Se dejaron vencer. Se dejaron torcer su fe en este momento. Es más, cuando yo estaba meditando sobre esta escritura esta semana, una mañana, yo sentí que Dios me estaba hablando, diciéndome: yo me complazco cuando mis hijos creen que todo es posible. Me complazco cuando mis hijos tienen fe para creer cualquier cosa. Es más, Jesús le habló en una forma hebraística. Esto quiere decir un dicho entre los hebreos. Tú le dirías a esa montaña: muévete, y se movería. Eso es un hebraísmo de los judíos que quiere decir: cualquier cosa puede suceder. Jesús le dice: cualquier cosa, todo es posible al que cree. ¿Hasta cuándo he de soportar? Y luego dijo: traédmelo. Versículo 20, para que veamos cómo esto va progresando. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, aquí está, recuerdo, yo le dije que cuando el Espíritu, ¿qué? Vio a Jesús, sacudió con violencia, se empezó a manifestar eso. Quien cayendo en tierra se revolcaba echando espuma de su boca. Verso 21, dice: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Verso 20, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes, digan si puedes. Estamos cerrando ya, ¿no? Mira lo que le está preguntando: pero si puedes, ¿eso es fe? ¿Tú crees que esa clase de lenguaje complace? Señor, pues bueno, pues, si hay algo que puedas hacer, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yo creo que uno con esa forma de pedir, uno termina, ok, como que bueno. Versículo 23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, el que cree, todo le es ¿qué? Posible. Si puedes creer, todo le es posible. Todo. Es más, la ESV cambia un poquito el lenguaje y repite como si Jesús le estuviera preguntando a él: si puedes creer, si puedes, como si él estuviera haciendo una pregunta. Si puedes, ¿qué clase de respuesta es esa? Al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Versículo 24 dice: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero ayuda mi incredulidad. Tengo incredulidad en mí. Yo creo, sí creo, pero tengo incredulidad en mí. Yo creo que aquí todos tenemos eso, ¿verdad? De repente viene esa incredulidad que nos trata de tomar. Que de repente no sabemos si Dios lo va a hacer, si Dios de verdad lo va a lograr, si esto de verdad va a resultar para bien. Amén. Versículo 25 dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Inmediatamente el espíritu, versículo 26 dice que el espíritu salió del muchacho. El muchacho quedó como si estuviera muerto, pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó.
Ahora, los discípulos más adelante, y voy a resumir esto para llegar al final, los discípulos más adelante vinieron y le preguntaron al maestro: maestro, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? Jesús dijo: esta clase sale solamente por oración. Digan oración. Oración. ¿Cómo me hago o me libro de la incredulidad? Por oración. Tu tiempo personal con Dios en oración. Tu devocional con Dios, donde de verdad empiezas a energetizar tu espíritu con la presencia de Dios, donde de verdad tienes comunión con Él y empiezas a tener esa naturaleza de Él en cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Señor desea, que seamos un pueblo que lo conoce a Él de verdad, que creamos de verdad que Él puede hacer todas las cosas. Tenemos una gran comisión, y es de ir por todo el mundo y sacar libre a los cautivos, así sean libres por enfermedades, así sean libres porque están en pecado, así sean libres porque tienen algún espíritu de depresión oprimiéndolos. ¿Sabes cuántas personas viven con depresión hoy en día? ¿Y cuántas personas toman antidepresivos en Estados Unidos? Por eso digo, estamos refinados, porque aquí no necesitamos ir a Jesús, sino que nos tomamos una pepa. En otros países del tercer mundo no tenemos estas pepas. Tú vas a la India, ya no tienen healthcare y no tienen estas recetas para drogarlos, para que no sientan ni lo malo ni lo bueno, porque esos son los que son estas drogas de alta concentración, que en muchos casos terminan también matando a las personas. Porque si no se cometen suicidio por el demonio que los está opresionando, lo hacen por la pepa. En serio. Y mucha gente en este país que vivimos, la gente ya no cree que Jesús puede liberarlos, porque tienen a doctores, psicólogos, todo el mundo encima de ellos con toda un cóctel de 10, 15 pepas. Diciendo: mira, esta es para esto, si esta no te hace bien es esta, para los malos sentimientos de esta es esta, y esta cubre los de las otras dos, y así, y así, y así, y así, y la gente termina con el hígado destruido, todo internamente destruido, y sus mentes peores que como empezaron. Hay muchas personas aquí que usted es testigo, que usted ha tomado antibióticos fuertes, o usted ha tomado ¿cómo se llama? Contraceptives y cosas así, y usted ha visto los efectos en su cerebro, en su mente. Y estas cosas no son ni tan fuertes como lo que se le da a las personas que están lidiando con depresión y otras cosas. Pero Jesús ha dicho: no, vayan y dejen a los cautivos salir de sus prisiones. Sáquenlos de las prisiones. ¿Quiénes? Nosotros. Si tú crees en Jesús, todo es posible. Todo es posible. Amén. Todo es posible al que cree. No necesitas recurrir a toda esta variedad de pepas. Tienes a un Señor que puede liberar. Tienes a un Dios que es fuertemente suficiente para hacer la obra. Este miércoles estábamos en el grupo en mi casa. Tuvimos un grupo increíble, 3 visitantes, tuvimos familias obviamente que estamos aquí algunas. Y entre el tiempo donde estamos como testificando que ha sido bueno, que ha sido malo en la semana, hubieron 4 personas que dijeron que estaban con dolor en el cuerpo. Entonces, somos cristianos, estamos reunidos en el nombre de Jesús, tenemos la Biblia abierta. Lo menos que podemos hacer es orar para que sean sanos. ¿Se ven? Si tienen dolor en alguna parte del cuerpo, es como que van uno con el otro. En muchos círculos sería: Señor, ayúdalos a que puedan vivir con el dolor, dale la gracia para que el dolor no los sobrepase. Hoy en día se ora de esa manera: ayúdalos a que vivan bien con su enfermedad. Amén. Lo he escuchado en la radio. Personas empiezan a testificar: el Señor, sí, hay veces, yo sé que el Señor no sana a todas. ¿Por qué? Eso ya es entre Él y cada persona. Pero de que sana, sana. De que todavía sana. Y entonces yo le dije a las personas: vamos a orar al final, porque la enseñanza es sobre milagros. Por eso estamos hablando todavía sobre esto. Esto no es lo que hablamos todos los domingos, pero hoy estamos enfocados en esto.
Y de repente yo dije, ok, vamos a orar al final. Hicimos la enseñanza y de repente fuimos al final. Dijimos las 4 personas, ok, levántense, vamos a orar por ustedes. Habíamos un total de 19, así que tomé a cada una persona con otra, que tú ora por esta, tú ora por esta, tú ora por esta y tú ora por esta. Y Dios te va a usar a ti para que esta persona sea sana. Porque no es necesario ni siquiera que el pastor imponga las manos. Amén. Estas cosas funcionan en cualquier lugar, con cualquier persona que sea creyente. Amén. Así es, en cualquier lugar. Me acuerdo, creo que fue el año pasado, Andrea estaba en Colombia, en una iglesia católica, había un demonio manifestándose, ella oró y ¡puf! Se arregló la situación. ¿Por qué? Porque en esa iglesia católica había una niña llena con el poder del Espíritu Santo, o una señorita. Amén. No quiero decir señora, ¿no? Señorita. Llena con el poder del Espíritu Santo. Algo que el enemigo no puede resistir. Así que empezamos a orar la primera ronda. La gente se empezó a calentar como que, ok, ¿en serio? ¿Vamos a orar ya mismo? Sí, ya, ¿qué? Dios, ya mismo, ya. Sí, ya. Ok. Voy a hacer los spiritual warm-ups. Primera ronda de oración, como que ok. Luego volvimos a orar y de repente alguien dijo, ve, ya me siento mejor. Y empezamos a preguntar y de repente una mujer que está ahí, una de las visitantes, dijo, la gente empezó a decir como que sí, ¿sabes qué? Me siento mejor. Y ella dijo, yo no siento nada. Fría, así, una roca, hielo, nada. Yo me gustaría decir que me siento mejor, pero ella empezó así. El dolor está aquí todavía. Y yo dije, ok, perfecto. Esos son los que le gusta a Jesús. Personas honestas que puedan de verdad glorificarlo. Vamos a orar de nuevo. Y no oré por ella. Dije, Señor, tú trata con ella. Yo me voy por acá. Y me fui a orar por la mamá de ella. Y empezamos a orar. Y la mamá tenía un dolor en la espalda grave. Y empezamos a orar. Y de repente ella, cuando terminamos de orar, ella dijo que se sentía mejor. Que ya en realidad el dolor se estaba yendo de su espalda. Y cuando estaba hablando, su hija empezó a llorar. Y empezó a tratar de hablar, pero no podía, diciendo, yo no me gusta decir que como si fuera verdad, pero no es. Estaba tratando de explicar como que no sabían lo que estaba pasando, pero que algo estaba pasando. Y de repente empezó a llorar y a decir que me siento bien, el Señor me está tocando, me siento bien, me siento mejor. Y empezó a llorar y ahí se acabó obviamente la reunión y toda la gente empezó a orar. Y terminamos con 4 personas diciendo que habían sido sanos en ese lugar. Amén. Entre ellos, nuestro hermano aquí era uno de ellos. Había entrado con un dolor en el hombro increíble. Y luego dijo, y cuando terminamos de orar, dijo, ya lo puedo mover. Ya se mueve, estaba dolido, estaba atrapado. ¿Y qué sucedió? El Señor empezó a tocar. Y eso es lo que el Señor hace. Amén. Hermano, me están viendo que yo le pagué dinero o algo. Yo no le he pagado nada a usted, amén, ¿verdad? ¿Que algo pasó o no? Sí. Okay. ¿Dónde estaba el dolor? Ok. ¿Y el Señor te tocó en esa reunión? Sí, Señor. Ok. Si usted conoce al hermano, usted sabe que él es una persona con un temperamento igual, calmado, amén. Pero él sabe y él nos testificó y él le puede testificar a usted lo que el Señor le hizo en ese momento. ¿Por qué? Que creen, todavía creen que Dios está haciendo milagros hoy. Su esposa también tenía una migraña y el Señor vino y tocó su cabeza, su mente. Amén. El Señor todavía lo puede hacer en el 2015. ¿A quién? Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí tenemos milagro tras milagro tras milagro que ha sucedido, amén, en este lugar. Tenemos tantas cosas más. Los Vargas, ¿te acuerdas? Su hija nació, ¿con qué nació su hija? Es con un cáncer en la cabeza, como un tumor más o menos. ¿Era visible? Ah, sí, se veía, tenía como un chichón, le llamo yo, no sé cómo le llamen. Después tuvimos la cita 3 meses después y el doctor dijo que se había equivocado de paciente, que ya no era la que estaba enferma.
No había nada en la cara. El doctor le dijo, "Oh, nos equivocamos de paciente, ella no tiene nada". Dijo, no, sí tenía, pero el Señor la sanó. Amén. Visible, yo me acuerdo, yo lo vi, oramos por él, recién nacida, tenía algo. Es la niña que estuvo aquí chiquitica leyendo hoy la Biblia, de aquí adelante. Amén. El Señor todavía está haciendo milagros. Los que creen, si tienes fe, el Señor lo hace. Amén. Águeda Ricardo, lo mismo, ¿no? Tu hija nació iba a nacer con un problema molecular, ¿verdad? Genético. Ya los doctores estaban como preparándolos para lo peor, ¿no? And what happened? ¿Con cuánta medicación se sanó? Amén. No estamos hablando de que, empecé a tomarme la medicación y el Señor me sanó. No, estamos hablando tanto este caso como esta intervención divina. Amén. Intervención divina. Amén. Entonces, ¿en qué crees tú hoy? Dios quiere usarte también a ti. Quiere usarme a mí. En todo lugar que vamos. Necesitamos que el mundo conozca no solamente la palabra de Dios, sino también el poder de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie hoy. Vamos a orar de que el Señor nos ayude a creer en lo imposible. De que el Señor nos ayude a creer de que Él puede hacer todas las cosas. Cuando estés en uno de estos grupos en casas, no temas decirle, tengo un dolor aquí, esto me está sucediendo. No temas de decirle eso a las personas para que oren por ti. Amén. Es más, mira lo que dice la Escritura. Si podemos leerla mientras venimos, este altar está abierto. Las personas que quieran venir, vamos a venir adelante. Pero mira lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 13. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Está hablando de los afligidos. Estas son cosas psicológicas que podríamos decir espirituales. También depresión, opresión, pensamientos erróneos, no me siento bien, me siento completamente oprimido. Hay veces que nos sentimos de esa manera. Dijo, hagan oración. También está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Los ancianos de la iglesia son simplemente líderes, personas también que están en los liderazgos, en los grupos en casas. Tú tienes ahí personas ya contigo que simplemente pueden orar por ti. Y no solamente por ti, cualquier persona, si entra una persona en silla de ruedas, puede salir empujando la silla de ruedas. Amén. Porque el Señor puede. ¿Alguien cree que Él puede? El Señor puede. Y déjame decirte, no solamente puede, sino que quiere. Quiere. A Él le complace esto. Y le descomplace ¿qué? La incredulidad. Cuando ya no creemos. Cuando pero el pero o el if en inglés. Pero, if. No. Vamos a empezar a creer. Dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Versículo 15. Mira lo que está la clave. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración de fe va a tocar al enfermo y el Señor lo levantará. No soy yo el que lo estoy levantando, es el Señor mismo, el Señor de la gloria. Oh, aleluya. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
La oración de la persona que esté en un estado correcto puede mucho. Versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Versículo 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. Creo que el Señor nos está tratando de hablar. Amén. Oh, aleluya. Tenemos que creer. No piensen que esto es solamente para algunos. Él dijo: Elías era igual a ti, con pasiones iguales a las tuyas, lidiando con pecado igual como tú, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Si Dios lo usó a Elías, te puede usar a ti, me puede usar a mí. El que crea, todo le es posible. Aleluya. Tenemos un Dios que todo lo puede hacer. Afuera de estas 4 paredes, todo lo puede hacer. Nada es imposible para Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar de que el Señor nos dé fuerza hoy, de que el Señor nos dé de su poder hoy, de que el Señor nos dé esa aseguranza. Hay personas aquí, usted necesita orar: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Levanta mi incredulidad, saca fuera mi incredulidad, Señor. Yo quiero que me uses. Yo quiero, Señor, ver tu poder aquí en la tierra. Oh, aleluya. Así es. Cierra los ojos, levanta las manos hacia el cielo. El Señor está aquí en este lugar. Su poder y su gloria están aquí.